Buenos días con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge, sí se lo escucho. Buenos días, Inge. Vamos con la lista. Eric Almeida, Nicolai Oblestia, Presente, Inge. Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día. Gregory Borja, Presente, Inge, buenos días. buen día. Javier Cabascango, Presente, profe, buenos días. buen día. Manuel Cando, Presente, Inge, buenos buen día. Diego Cárdenas, Presente, profe, buenos días. buen día. Andrea Chico, Presente, Inge, buenos días. buen día. Edison Echeverría, Gonzalo Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Felipe Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Diego Enríquez, David Espinosa, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carla Flores, Presente, buenos días. buen día. Victoria González, Presente, Inge. Antonio Guerrero, Buenos días, Inge, presente. buen día. Nicolás Herrera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Herrera, Salomón Jaye, Presente, Inge, buenos días. buen día. David Lugmania, Presente, Inge, buenos días. buen día. Yaciel Narváez, Presente, Inge, buenos días. buen día. Wilson Obando, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Jennifer Pillejo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Camila Remache, Presente, Inge, buenos días. buen día. John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día. Doménica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sandra Viera, Presente. Luis Villamari, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Inge, buenos días. Almeida, por favor, no sea malito. Bueno, listo, buen día. Inge, buenos días. Enríquez Naranjo, por favor. Listo, buen día. Ahí Muchas está. gracias. Entonces vamos a continuar como lo que estábamos haciendo el día de ayer. Vamos a hacer un ejercicio de pérdidas menores en donde nos dice que determinemos la pérdida menor de energía que se genera en un flujo de 100 litros por minuto de agua de un depósito a un tubo de cobre de 1 pulgada tipo K. Aquí tenemos la lista de cobre tipo K a través de una tubería que se proyecta hacia adentro del almacenamiento y por una entrada bien redondeada. Vamos a complementarle con el resto de opciones para comparar. Y también pongamos qué sucede si le incrementamos el flujo, vamos a 180 litros por minuto. Entonces, en esencia, tenemos aquí los coeficientes que nos dicen esta tubería que es reentrante, un coeficiente K igual a 1, un poquito más del que veíamos antes. Eso también depende, recuerden, de la cantidad de tubo que está ingresando. Y una entrada con los bordes angulares a 90 grados, con un coeficiente K de 0,5. Sería mejor responder así.
Aquí tenemos una entrada, se le conoce como achaflanada, cuando tiene el ingreso con una especie de diagonal para permitir el mejor flujo. Obviamente eso genera una reducción del coeficiente K a 0,25. Y aquí tenemos una entrada redondeada, en donde aquí vemos la relación del radio de la entrada versus el diámetro de la tubería, que si es que tenemos una relación de 0, tendríamos 0,5, que estaríamos hablando de una entrada angular. Y aquí tenemos hasta una relación de 0,15, en donde nos da una pérdida de 0,04. Nosotros podríamos quedarnos con de 0,15, en donde el K sería 0,04. ¿Sí? Entonces, pongamos los datos. Tenemos para el flujo de 100 litros por minuto, tendríamos un caso 1, un caso 2, un caso 3, un caso 4. ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué me dice? Ayúdame, Doménica Toro. A ver, perdón. La velocidad a partir del caudal que nos da, pero antes tenemos que transformar. Perfecto, necesitamos obtener la velocidad. Vámosle por aquí para tener espacio. ¿Qué va a ser igual la velocidad? Caudal sobre área. Caudal sobre área. Tenemos el caudal, que son 100 litros por minuto. Y el área sería, ¿cuánto daría el área? ¿Qué me dices? Pi por 25,25, no, 25, 0,025, 27 elevado al cuadrado sobre 4. Estoy yéndonos de la de una pulgada, una no sé si. En diámetro interior, 25, 27. Perfecto. Y habría que corregir unidades acá, ¿no es cierto? Deberíamos dejar nosotros en qué unidad es la velocidad, pues en metros por segundo. Entonces habría que transformar el caudal de 100 litros por minuto a metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un metro cúbico sobre 1000 litros por un minuto sobre 60 segundos. Esto nos da esa velocidad. $3.39 medio Inge. 3,39 metros por segundo. ¿Qué piensan de esa velocidad? Sobrepasa el límite de que hemos establecido de 2,6 y es una velocidad Ujú. muy alta. Sí, es una velocidad muy alta. No sabemos si es que realmente es demasiado alta, pero hay que tener en cuenta que es una velocidad importante. Tenemos un tubo de cobre tipo K, que es el tubo en cobre más con mayor espesor. Entonces, eh, tal vez sí podría resistir esas presiones. Eso habría que verlo después, ya con cada tubo específicamente. Después, yo podría sacar la carga de velocidad, que sería velocidad al cuadrado sobre 2G, que sería 3,39 al cuadrado sobre 19,62, y me da cuánto.
Da 0,59. 0.59. Entonces, yo tendría que sacar mis diferentes pérdidas menores, que sería la primera, HM es igual, mi coeficiente de 1, por la carga de velocidad de 0.59, me da 0.59 metros. El segundo, 0.5 por 0.59, ¿cuánto me da? 0.295, ¿no es cierto? Tercero, HM igual a 0.25 por 0.59, ¿me da cuánto? 0.1455, confirmo. La cuarta, podría ser 0.0. Dicen 0.0236. ¿qué opinan ahora de estas pérdidas para los 4 casos de aquí? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Doménica Toro? A ti te está preguntando un problema. Que o sea, es más factible pues tener esa entrada redondeada porque, o sea, nos genera menos pérdidas a comparación pues de las otras. ¿Qué te parece la primera pérdida de 59 centímetros? ¿Te parece O sea, a mí, mucho o o poco? sea, me parecen poco, pero, o sea, a comparación de la cuarta, pues sí es menor, pero no, o sea, no es muy, o sea, no es tanto las pérdidas que se van a generar. Ya. O sea, en realidad te parece que estamos hablando de pérdidas bastante pequeñas, según Exacto. te entiendo. Ajá. ¿Crees que puedan generar influencia importante sobre lo que es el flujo dentro del sistema? En esencia, este sistema de aquí es un tanque, ¿no? Conectado a un tubo. Lo que pasa es que acá luego, no sé, tiene alguna derivación o yo qué sé. Entonces, No, o sea, no creo que afectaría tanto a comparación pues de una pérdida que sí es mayor, o sea, la de fricción. O sea, no creo que no afectaría tanto. ¿y este valor de carga de velocidad también te parece bajo? Sí, Ya. sí, sí Entonces, me parece bajo. por ahí vamos a ver el análisis, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos un tanque que tenga 5 metros de altura, es un tanque de buen tamaño, ¿no? Y digamos que aquí haya 50 centímetros, tendríamos 4 metros 50 de altura para aprovechar. Pues si ya nos ponemos a sumar que aquí tenemos una pérdida de 60 centímetros. Acá tengo un codo. El codo normalmente tendrá una pérdida de 0.8 carga de velocidad o algo por el estilo. Podríamos hablar de 0.60 más bien dicho, un poquito menos, 0.50. Digamos que por acá tenga otro codo que pierda 0.50 y acá tenga una válvula que me genere unas pérdidas. Las válvulas pueden tener pérdidas muy grandes, supongamos 1.5 como factor o algo por el estilo. Pues hablaríamos prácticamente de una pérdida de 1 metro. Entonces, si nosotros analizamos como que con 1, 2, 3, 4 accesorios, un sistema con un tanque grandecito, perdería 60 más 50, 1.10, más 50, 1.60, más 1, perdería 2.60. Entonces estaríamos llegando acá con una presión de 4.50 menos 2.60 de 1,90 m menos las pérdidas por fricción.
Ahora, ¿qué piensan de eso? Que son, o sea, dependiendo de la presión sería muy alta si es que llegase a tener esas pérdidas. Exacto, parecería que ahí sí ya no suman tan poquito, ¿no? Entonces, sí, como número grosso, sí, 59 centímetros es pocos veces, ¿no? No se pierde mucho. Pero ya sumando que no es solo un accesorio el que esté en una conexión, y aquí estamos poniendo una conexión de un tanque grande, ojo, 5 metros es un tanque grande, que está distribuyendo agua, digamos, dentro de una urbanización, o yo qué sé. Puede fácilmente perder 2, 3 metros de carga y que llegue el agua con una presión de 2 metros, ya capaz que no es tan bueno. Y aquí tendríamos que quitar las pérdidas por fricción, que llegará con 1 metro. 1 metro va a ser un chorrito de agua. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Desde cierto punto de vista, parecería que no generan una influencia importante las pérdidas menores, pero dependiendo del tipo de sistema, puede que sea bastante, bastante importante su influencia. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, si hay forma de reducir las pérdidas menores con algo tan básico, ¿no? En vez de ponerle el tubo incrustado dentro del tanque, pues contratar un buen soldador que nos dé una forma redondeada, las pérdidas se pueden ir al piso. Ya hay una buena diferencia entre una pérdida de 2 centímetros y una de 60, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro. ¿Qué me dice? Y ahora veamos qué pasa si el caudal sube a 180 litros por minuto. Así rapidísimo, ¿cuál sería la velocidad? Cinco coma noventa y ocho. 5,98, así que piensen de esta velocidad. Es demasiado alto igual. Es una velocidad demasiado alta, ya estaríamos en un punto muy, muy, muy importante en cuanto a carga de velocidad, carga de presión. Entonces, aquí sí un ojo directito. Ojo. ¿Cuál sería la carga de velocidad? Ojo que este caudal viene a representar un caudal de 3 litros por segundo, ¿no? Y así en números grosos parecería no tan importante. Denme un segundito, por favor. Perdón, pues ahí, donde Entonces, 3 litros por segundo es un caudal que no parecería mayor cosa, ¿no? Estamos hablando de una tubería de 1 pulgada, que es un buen tamaño de tubería. Entonces, simplemente para ir manejando números. ¿Cuánto era la carga de velocidad? 1,82. 1,82 ya parece una buena carga de velocidad. Entonces, veamos los 4 casos. En el primero,
HM va a ser igual a 1.82. En el segundo, la mitad va a ser 0.91. En el tercero, un cuarto va a ser 0.455. La cuarta va a ser 0.0. ¿En cuánto nos quedamos? 0.04 le pusimos, ¿no? Confirma. Sí, profe. Por 1.82 va a ser 0.050 y algo. 0.073. Entonces, ahora, ¿qué piensan de estas pérdidas? ¿Qué me dice? Ya son muy grandes, tal vez eso sí puede afectar al sistema de que esté estudiando. Ya son pérdidas bastante considerables, ya pueden generar una influencia importante, ya pueden generar afectación al sistema. ¿Y qué piensan? No, ni siquiera le duplicamos al caudal, le pusimos menos del doble, y tenemos que antes la pérdida eran 60 y ahora es un 80, o sea, estamos hablando del triple. ¿Por qué creen que pasa eso? El diámetro interno de la tubería. El diámetro se mantuvo igualito, ¿no? Sí, pero la velocidad al disminuir, eh, por decirlo así, se obstruye la velocidad es muy baja para lo anterior que vimos. La velocidad Digo, era, la aumentó, perdón. claro, se incrementó la velocidad ahorita de manera importante. Entonces, si nosotros antes teníamos una velocidad era 3 metros por segundo, ahorita tuvimos un crecimiento prácticamente proporcional a 6 metros por segundo, pero la carga de velocidad utiliza la velocidad al cuadrado y las pérdidas se basan en la carga de velocidad. Entonces ahí la influencia de que cuando nosotros incrementamos la velocidad dentro del tubo, las pérdidas van a crecer en función del cuadrado de la velocidad y eso nos genera estos incrementos tan dramáticos. Es importante que nosotros tengamos esto claro porque si nosotros dejamos que la velocidad suba mucho, las pérdidas pueden subir de manera proporcional al cuadrado de la velocidad y eso nos va a generar problemas en algunos casos. Entonces, ¿está claro este funcionamiento? ¿Qué me dice? Sí, Inge. Entonces, solo para que tengan en cuenta cómo una acción tan básica como cambiar de un tubo entrante o reentrante a un tubo con el filo redondeado bien hechito, las pérdidas pueden disminuirse, como vemos aquí, en una proporción de más o menos 25 veces, ¿no? Simplemente para tenerlo en cuenta. ¿Alguien alguna duda de esto? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a continuar hablando de ciertos tipos de pérdidas menores. Entonces, en esencia, hay que tener en cuenta que siempre va a haber cierta incertidumbre en las pérdidas menores porque en esencia vamos a depender de los análisis que se hagan propiamente dichos para cada elemento. Y aquí nos dice, por ejemplo, si tenemos dos válvulas que parecerían ser idénticas, los fabricantes pueden tener procesos distintos y eso puede generar variaciones en factores, nos dice, de 2 o más. Entonces, solo para que tengan en cuenta, el mismo accesorio con un diferente fabricante puede generar diferencias
bastante importantes en las pérdidas. Entonces, de ahí que nosotros hagamos un buen análisis de qué es lo que está sucediendo. Porque si usamos accesorios en donde los fabricantes no tengan una buena descripción de cuáles son sus coeficientes de pérdidas, realmente corremos el riesgo de que nosotros tengamos fallas en nuestro diseño. Y créanme que es tan fácil como que una válvula puede tener un coeficiente K o K sub L de 10 y otra puede tener un coeficiente K sub L de 2. Entonces, si vemos por una velocidad como la que tuvimos antes, en donde la carga de velocidad era de 6 prácticamente, podríamos llegar a tener en una válvula una pérdida de 60 metros, ¿no? No era de 6, era de 1.8, perdón. Podríamos tener una pérdida de 18 metros, que es una pérdida bastante importante. Entonces, es bastante vital que nosotros analicemos bien con qué fabricante vamos a trabajar, de tal manera que podamos tener claras cuáles son las características de sus accesorios. Entonces, en esencia, es importante consultar los datos del fabricante y no basarse tanto en los manuales de laboratorio o en los libros hidráulicos, porque habría que entender bien cuáles son los parámetros y cuáles son los accesorios que se utilizaron para definir los coeficientes K. Entonces vamos a ver, dentro de lo mismo que estábamos viendo, se conoce como expansión súbita al cambio, que sería una salida angular. En esencia, eso ya lo vimos, entonces lo voy a pasar un poco rápido. Pero, ¿qué es lo que sucede en una expansión que se genera de manera angular? Tenemos un cambio súbito de diámetros, lo que va a generar que la velocidad disminuya de manera abrupta. Entonces, ¿qué sucede? La velocidad viene con una magnitud que se va a ver reducida y se genera una zona de turbulencia a los dos lados de la abertura o de la expansión. Entonces, esto genera una pérdida importante de energía y nosotros tenemos que considerar que la turbulencia que se genere aquí va a ser la que genere las pérdidas de energía y va a depender de la relación de diámetros de las dos tuberías, el diámetro 1 versus el diámetro 2. Entonces ya en estos casos de que dentro de la tubería mismo nosotros tengamos un cambio de diámetro así, influye cuál es la relación de los diámetros. Y dentro de este análisis hay ciertas suposiciones o ciertos análisis que nos ayudan a identificar qué es lo que está sucediendo con la pérdida que se produce y obviamente el coeficiente K, que es el que nos da una razón de esta pérdida. Empezamos a ver que nos dice 1 menos una relación entre el área 1 y el área 2, donde tenemos que todo lo que tiene subíndice 1 es la sección más pequeña y subíndice 2 es la sección más grande. Entonces tendría la sección transversal del área más pequeña sobre la sección transversal del área más grande y todo esto elevado al cuadrado. Y otra forma de ponerlo, mucho más fácil de manejar, 1 menos, como las áreas dependen de pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pi y 4 pueden ser simplificados, sería 1 menos el diámetro 1 sobre el diámetro 2, siendo el 1 el más pequeño, elevado al cuadrado esta relación de diámetros, y todo elevado al cuadrado. Entonces ahí podemos ver que el coeficiente K genera influencia, o más bien dicho, depende totalmente de la relación de los dos diámetros en una expansión súbita. ¿Sí me siguen con esto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que esta ecuación ha sido generada y tiene buen resultado con valores de velocidad de alrededor de 1.2 metros por segundo,
que son valores comunes. Nos dice que cuando sube la velocidad mucho, los valores de K van a ser más pequeños que los teóricos. O sea, podríamos tener menores pérdidas. Y nos dice que si conocemos ya la velocidad de flujo, pues se puede utilizar valores experimentales. En esencia es una ecuación para darnos una razón. Normalmente menos de 1.2 metros por segundo no es tan fácil tenerlo en una tubería, así que nos da seguridad por ese lado. Ya decíamos que el límite que se suele recomendar es de entre 0,6 y 0,8 metros por segundo, pero obviamente tratamos de no estar en ese límite para protegernos en cuanto a lo que es sedimentación. Entonces, lo que sí podría pasar es que tengamos velocidades considerablemente mayores, en donde K va a ser más pequeña, pero si K es más pequeña tendríamos menos pérdidas, y eso realmente no debería ser un problema, a menos de que estemos hablando de un sistema con altas presiones. ¿Sí me siguen con este análisis? Sí, Entonces, es muy importante analizar todos los casos. Aquí dentro de la expansión súbita, tenemos un cuadro también provisto por el libro de Robert Mood, donde nos indica que podemos obtener el coeficiente de resistencia K en función de la relación de diámetros. Se basa en la misma ecuación, variando la velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gráficas para la velocidad de 0,6, velocidad de 1,2, velocidad hasta de 3 metros por segundo. Inclusive acá tenemos 12 metros por segundo, 9 metros por segundo y 6 metros por segundo, que son velocidades bastante importantes. Entonces simplemente nosotros tomamos la relación del diámetro, vamos a la curva que nos representa en cuanto a velocidad y determinamos el coeficiente K. Como ven, ninguno de los coeficientes K supera más o menos el 0,92 para expansiones. Eso que estaríamos hablando ya de una velocidad bastante bajita con una relación de diámetro mayor sobre diámetro menor de 4. Por otro lado, también Robert Mood nos presenta la misma información en una tabla, donde aquí tengo relación diámetro mayor sobre diámetro menor, en donde llegamos hasta una relación de 10 en función de varias velocidades, desde 0,6 metros por segundo hasta 12 metros por segundo, y tenemos aquí lo que sería nuestro coeficiente K sub L, dependiendo de cada tipo de situación. Como decíamos, tenemos el coeficiente más alto cuando tengo una velocidad muy bajita y una diferencia de diámetros bastante grandes. Diciendo que aquí nos está indicando que llegaríamos hasta un coeficiente de 1, ¿no? Y en el gráfico anterior veíamos que solo llegaba hasta 0,92. Entonces, como vemos, inclusive dentro de los análisis que hacen los autores tenemos ciertas diferencias. Este análisis es del libro de King, en donde es un libro bastante típico, bastante conocido, bastante respetado, pero vemos que tiene diferentes coeficientes a los que ya propone Robert Mood en su gráfico. Y a su parecer, ¿cuál es el más acertado en los coeficientes? Que como les digo, hay muchos factores que influencian. Entonces, por decir que uno es más acertado que otro, realmente es complicado porque utilizaron parámetros diferentes, ¿no? Entonces, por eso les digo, a veces hay que simplemente preguntar a la fabricante si es que ha hecho ensayos y cuáles han sido los resultados para tener una idea de, en función del material que vamos a utilizar, qué es lo que podría pasar. Entonces, no les podría decir este es mejor o este es peor. Lo que sí hay que tener en cuenta es ya cuando estemos trabajando, definir en función de nuestra experiencia y el tipo de material que vamos a utilizar, que eso es importantísimo, cuál es el que más se acopla a lo que yo estoy haciendo. Que miren, aquí les pongo el gráfico también provisto en Saldarriaga. Saldarriaga tiene el libro de Saldarriaga es bastante bueno.
es mucho más complejo de entender y ese es el problema. Entonces, Robert Mott, Sengel Zimbala, Shaun, son libros muy, muy fáciles de entender, son libros muy didácticos, muy bien explicados, muy simples, pero Saldarriaga tiene una explicación mucho más desarrollada, más práctica, más detallosa, con análisis mucho más complejos. Entonces, si quieren irse por ese lado, yo les recomiendo revisar el libro de Saldarriaga. Y ya tiene la nueva versión, que es de la nueva edición, que es de 2016. Es bastante, bastante mejor porque hay bastantes correcciones, pero es un muy buen libro, yo les recomiendo usar. Pero lo que quería que vean es que Saldarriaga en su libro nos da prácticamente la misma tabla, el mismo análisis que tenemos en el libro de Robert Mott. Este diagrama es el que propone Robert Mott, este es el libro de King, y vemos que Saldarriaga se basa exactamente en el mismo diagrama, la misma tabla de King. Entonces, diciendo eso y analizando, como les digo, que el libro de Saldarriaga es un libro mucho más práctico, con un muy buen análisis de trasfondo, podríamos decir que esta tabla de aquí probablemente nos dé unos resultados bastante buenos. Entonces, pero eso en función ya de un análisis en donde Saldarriaga tiene un desarrollo mucho más elaborado de sus temas. ¿Y me siguen con eso? Sí, Perfecto. Entonces, también en algunos casos se nos presentan diagramas de este tipo para definir los factores K. Simplemente aquí les pongo la mayoría de opciones que tenemos. Sengel Zimbala presenta estas opciones en su libro, en donde él nos dice, la misma ecuación que ya vimos, coeficiente K va a ser igual a 1 menos la relación de los diámetros al cuadrado, todo elevado al cuadrado, para las expansiones repentinas, debido a la turbulencia que se genera aquí. Y nos dice Sengel que cuando tenemos contracciones repentinas, utilicemos mejor esta gráfica. En esta gráfica tenemos la relación de diámetros al cuadrado y aquí el coeficiente K. Entonces, por ejemplo, el diámetro más pequeño sobre el más grande es 0.2. Nos daría un coeficiente K de 0. Más o menos 45. Entonces vemos que hay varias opciones y lo mismo Sengel ya nos empieza a dar una previa de lo que es la expansión y contracción gradual, en donde nosotros tenemos en expansión de un diámetro menor a un diámetro mayor, cuando tenemos ángulos de 30 grados, teniendo en cuenta que este sería el ángulo de la transición, 45 grados o 60 grados. Nos dice que los coeficientes de pérdidas, miren, en estos tres casos, bajan dramáticamente, ¿no? Un 2, un 4 y un 7% que tendríamos. Mientras en el caso de acá estamos hablando de coeficientes prácticamente 10 veces más grandes. No, inclusive más de 10 veces, estamos hablando de 0,8, serían coeficientes de 20 a 25 veces más grandes. Y en contracciones súbitas, nos dice que cuando nosotros tengamos, en función de ángulos, de 20 grados, el análisis que hace Sengel es enfocado solamente a 20 grados, el coeficiente K va a variar de 0,30 hasta 0,10, dependiendo de las relaciones de diámetro menor sobre diámetro mayor. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros tenemos una contracción repentina versus si tenemos una contracción progresiva o gradual, los coeficientes K realmente no es que van a bajar demasiado, ¿no? Entonces, miren, aquí prácticamente se mantiene 0,10 con una relación de 0,8. Acá tenemos casi lo mismo. Un ángulo de 20 grados, que es un ángulo estrecho. Ya vamos a ver más adelante, me parece que tengo para otros ángulos. Pero miren, para una relación de 0,2, dice un coeficiente K de 0,3. Estaríamos hablando por aquí, es una diferencia bastante bajita. Entonces, lo importante que nosotros analicemos
que mientras en el un caso las pérdidas se reducen por 25 solo con hacer esta transición. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos esta zona de turbulencia, miren. Entonces, simplemente para que tengamos claros cómo influencia la turbulencia dentro de las pérdidas menores. En este caso, claro, tenemos esta zona de aquí de turbulencia que es importante, pero acá vamos a tener un choque que nos va a seguir generando turbulencia y por eso no hay una reducción importante del coeficiente de pérdidas. ¿Sí está claro esto, este análisis? Sí, Sí, ¿Todos, sí? Perfecto. Igual en expansión súbita, no es el mismo ejercicio, prácticamente el mismo. Ah, no, pero sí. Mm, Expansión gradual. Esto es prácticamente el mismo ejercicio, así que prefiero pasar. Y bueno, lo que ya estábamos hablando, lo mismo. Siempre que nosotros podamos hacer una transición dentro de lo que sería un incremento del diámetro, justo lo que estábamos viendo, ¿no es cierto? Es lo más recomendable debido a que la pérdida se va a disminuir de manera dramática. Entonces, recomendable totalmente que nosotros utilicemos un ángulo de transición. Cuando hablamos aquí, lo mismo, lo que estábamos viendo, una expansión gradual, aquí tenemos diferentes ángulos, ¿sí? Para teta, que es el ángulo del cono, como se le conoce, hasta, o ven aquí, desde 2 grados hasta 60 grados, y vemos cómo realmente hay una variación importante en el coeficiente K. 60 grados ya es una expansión con ángulo súper alto, o sea, es una expansión cortita. 2 grados es una expansión casi que te va a tomar una transición gigantesca, ¿no? Si tenemos un ángulo de 2 grados, estamos hablando que esta longitud de transición va a ser gigantesca, entonces se vuelve un poco inviable generarla. Pero miren, ¿no? Los coeficientes de pérdidas en este caso serían casi nada, mientras que con una de 60 grados estaríamos llegando hasta 0.7 como coeficiente de pérdidas menores. Entonces, vale la pena que vayamos analizando todo este tipo de gráficos y de información con las que contamos. Mismo, el gráfico de Mode obtenido del libro de King se basa en el ángulo del cono, la relación de diámetro 2 sobre diámetro 1, considerando que el diámetro 2 es el diámetro más grande. Entonces, como ven, tenemos la relación de ángulo y diámetro, en donde las máximas pérdidas o el máximo coeficiente de pérdidas llegaría a ser de 0,72 con el ángulo más grande y hablando de una diferencia de diámetros infinita, que esto es simplemente como decir que estamos entrando en un tanque. Saldarriaga nos presenta exactamente el mismo gráfico, por eso les pongo aquí. Todo se basa en el libro de King, entonces esta información yo les diría es probablemente bastante buena como para empezar a trabajar. Siempre hay que completar esto o compensar con un análisis en función del material y los datos que nos dé el fabricante, pero probablemente esta tabla provista por King sea la que mejor resultado dé. Entonces, hasta ahí, ¿alguien alguna duda? ¿Qué me dice? No creo, Inge. Bueno, entonces ya es casi las 9. Creo que podríamos quedarnos ahí. Y, bueno, entonces, un buen fin de semana a todos. No se olviden los ejercicios que les mandé. Y les voy a seguir poniendo actividades en el foro. Porfa, participen en el foro.
hagan los ejercicios y nos veríamos ya el siguiente lunes. Luego, Inge. Muchas gracias, gracias. ingeniero. Hasta luego.